preocupes para nada. Y Sergio, eres el último y te doy... te vamos a dar 4 minutos. Así que rapidico, como te enrolles te echamos, ¿eh? Vale, antes que nada me gustaría, se ve todo bien, ¿no? Antes que nada me gustaría agradecer a María, a Carlos Navarro, a Demonacho y también, que son personas que me han dado consejos para este trabajo, y también a Esther y a Larisa por organizar este congreso, ¿no? Este seminario, perdón. Entonces, bueno, mi estudio va sobre la caracterización del morfema A usado entre hombres gays o bisexuales jóvenes en Twitter, y me he basado en una encuesta que ha respondido 115 personas y unas muestras que he ido recogiendo también, que no es un corpus porque no está del todo consolidado, pero bueno, por ahí va. Bien, antes que nada, el uso del femenino entre hombres gays o bisexuales en Twitter responde a un acto performativo. Como no me da tiempo a explicarlo, pues bueno, leeros el género en disputa, que allí lo dicen todo muy bien. En fin, lo que quiero decir es que cuando un hombre gay o bisexual utiliza el femenino para referirse a sí mismo o a otros hombres gays o bisexuales, no es un género vacío que solo tiene información gramatical. No voy a hablar de que tenga sustancia semántica, pero sí que se asocia a un concepto mental en el que el género no marcado, que en teoría no es tan marcado como parece, se asocia con lo heterobásico, con lo brusco, con lo tosco, y el uso del femenino se asocia con lo ligero, con lo suave y con lo elegante. Y eso corresponde muy bien con las diferencias discursivas que estudia, por ejemplo, el grupo Griale, ¿no?, en la Universidad de Alicante. También tiene un sentido discursivo el uso de ese femenino por hombres gays y bisexuales. Tiene un valor político, disolver las barreras del género, reivindicar la pluma, apropiarse del ataque patriarcal, porque debemos recordar que el primero en conceptualizar al gay como un género fallido es el propio discurso heteropatriarcal, ¿no? Entonces el gay se apropia de ese ataque y lo convierte en un arma, como la palabra maricón. También tiene un valor deíctico, que no solo tiene la función de designar a los gays como sujetos políticos, sino también en entornos no tan conscientes, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en un bar de ambiente, etcétera. También un valor expresivo, ¿no? Porque muchos hombres aseguran sentirse más cómodos usando este femenino y se ven representadas mejor sus emociones, sus moods, los sentimientos del momento, ¿no? Y también un valor humorístico. Por supuesto, no debemos obviar todo el mundo de los memes, de los chistes, de las performances, etcétera. Pero sobre todo quiero hacer incidencia en algo, y es que tanto en la recogida de muestras como en la encuesta me he podido percatar de que coinciden dos fenómenos de muy distinto signo formal. Por una parte, el femenino afecta a unidades léxicas concretas, muchas de ellas en proceso de lexicalización, pero no siempre, y por otra parte es un femenino que tiene alcance discursivo, que se utiliza en todo el tuit, dejémoslo ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos una muestra, por ejemplo. Aquí tenemos una estadística en la cual se muestra, siendo 1 todo el discurso y siendo 5 palabras concretas, cómo se usa el femenino. Como vemos, va variando bastante. Y también, bueno, quiero hacer unos incisos. Que afecte a un léxico concreto, que afecte a todo el discurso, parece que se enmarca dentro del mismo marco conceptual, ¿no? Porque incluso cuando hay una palabra en proceso de lexicalización se mantiene el género gramatical femenino. Por ejemplo, Raúl es una circa frente a Raúl es un bala perdida. También es interesante ver cómo este fenómeno no responde al clásico uso metafórico de les, donde dos entidades se homologan, sino que se utiliza como si fuese un adjetivo que tiene que ver con la atribución de una propiedad, ¿no? Por ejemplo, Raúl es una veleta, Raúl es como una veleta, eso es un uso metafórico, pero Raúl es una circa, no es un uso metafórico, no es decir que Raúl es una serpiente, no es una metáfora, porque no se puede decir Raúl es como una circa, Raúl es como una guapa. Es una atribución de una característica. Y por último, bueno, simplemente quería decir que sería lógico pensar que el uso del femenino con alcance discursivo no está motivado tanto por las formas léxicas como cuando hay un proceso de lexicalización o cuando incide en una lexia concreta. Sin embargo, nos encontramos femeninos con alcance discursivo donde donde el léxico tiene mucho peso, por ejemplo, en mariquitas, en el ejemplo de abajo, o casos en los que solo afecta una lexia concreta, pero, por ejemplo, mism en su carga, en su sustancia semántica, no tiene nada para traer ese uso específico del morfema. Entonces, hay una casuística muy conflictiva y variada que sí que se enmarca dentro de un mismo sentido, de los mismos sentidos discursivos y de un mismo marco conceptual, pero que, sin embargo,
aunque se influencian, es difícil de disociar. Además de que hay muchos tweets, por ejemplo, que no sabemos si lo ha usado en todo el tweet o simplemente ha usado una palabra que ha dado la casualidad, entonces es muy difícil. Y bueno, con esto he terminado, perdón por el apresuramiento.